Leonor de Aquitania fue reina consorte de Francia y posteriormente de Inglaterra. También fue duquesa de Aquitania por derecho propio y la primera en embarcar en una cruzada. El papel y poder que ejerció fue muy poco común en las mujeres de su época y su biografía es sumamente fascinante, así que os invito a quedaros hasta el final para descubrir todos los momentos apasionantes que vivió esta gran mujer. Leonor de Aquitania, o también llamada Éléonore de Guyenne, nació en el año 1122 en la ciudad francesa de Poitiers. Fue la mayor de los 3 hijos que tuvieron el matrimonio formado por Leonor Châtellerault y Guillermo X de Aquitania. Ambos tuvieron 2 hijos más, Petronila y Guillermo. Su padre era hijo de Guillermo el Trovador y además de ostentar los títulos de duque de Aquitania, uno de los dominios más grandes de Francia, y de conde de Poitiers, fue el primer poeta en emplear el idioma occitano en sus textos. Al morir su hermano en 1130, Leonor, siendo aún una niña, pasó a ser la heredera de todos los títulos y posesiones de su padre. Esto la convirtió en la futura poseedora de dominios que superaban a los del mismísimo rey francés, y también esto la convirtió en un buen partido con quien contraer matrimonio. Por su condición de heredera, la muchacha recibió una exhaustiva educación, bastante por encima de lo habitual para cualquier joven de su estatus social. Recibió lecciones de aritmética, astronomía, historia e idiomas, sin descuidar otros conocimientos, digamos, más femeninos, de acuerdo a los criterios de la época, tales como la costura, el bordado, la música, el canto y el baile. 1137 fue un año de importantes y cruciales acontecimientos para la joven de 15 años, pues su padre Guillermo X falleció repentinamente mientras realizaba su peregrinación a Santiago de Compostela. Ese mismo año contrajo matrimonio en Burdeos con Luis, hijo heredero del rey Luis VI de Francia, que contaba con 17 años en ese momento. En esa misma ceremonia se convirtieron ambos en duques de Aquitania y condes de Poitiers. No obstante, las tierras de Aquitania no se unieron a Francia, sino que se estableció que permanecieran independientes hasta que un primogénito varón de la nueva pareja tuviera edad suficiente y ascendiera a ambos tronos. Para añadir aún más sucesos, por si no fuera poco, solo un mes después del enlace matrimonial, el rey francés Luis VI murió de disentería. A los pocos meses, hacia finales de año, los jóvenes esposos fueron coronados nuevos reyes de Francia. El ahora rey Luis VII adoraba y estaba profundamente enamorado de su bella esposa, dejándose asesorar e influir por ella en asuntos de Estado. 8 años después de su matrimonio, en 1145, la pareja dio la bienvenida a su primera hija, a la que llamaron María, quien sería años más tarde condesa de Champaña. Fue entonces cuando la reina empezó a presionar a Luis para que éste participara en la Segunda Cruzada, a lo que él finalmente accedió. Desde el año 1147 al 1149, Leonor, con tan solo 24 años, acompañó a su marido en la Segunda Cruzada, con el fin de proteger al frágil reino de Jerusalén del asalto de los turcos. Luis inicialmente se opuso a que su mujer le acompañara en este peregrinaje a Tierra Santa, pero ella, demostrando su fuerte carácter y determinación, insistió en participar y liderar sus tropas en calidad de duquesa y señora de Aquitania, la región más vasta e importante de Francia, al igual que el resto de señores feudales que partieron junto al monarca. El viaje fue fatal para la pareja y provocó numerosos ataques de celos por parte de Luis, alimentados por los rumores y la estrecha relación que mantenía Leonor con su tío, Raimundo de Poitiers. Esto marcó el inicio del distanciamiento y la mala relación entre ellos.
Las discrepancias entre la real pareja no se limitaron solo al ámbito conyugal, sino que además ambos no compartían las mismas ideas sobre cómo dirigir las tropas y hacia dónde, es decir, en temas más de índole estratégica en lo que respecta al peregrinaje que realizaban. De paso por el Mediterráneo, Leonor adquirió importantes y valuosos conocimientos en temas de derecho marítimo que posteriormente aplicó en Inglaterra durante el gobierno de su hijo Ricardo I Corazón de León. Pero bueno, de momento no nos avancemos más de la cuenta. Después de una corta estancia en Jerusalén, los reyes decidieron regresar a su reino. No obstante, de regreso, fueron atacados por los bizantinos y obligados a separarse, ya que el matrimonio se encontraba en dos embarcaciones distintas. Pensando que los reyes estaban muertos, quedaron todos sorprendidos cuando a cabo de un par de meses Leonor desembarcó en tierras francesas. Al tiempo llegó también Luis VII, llevando consigo la fatal noticia del fallecimiento del tío de Leonor, Raimundo de Poitiers. Ya en su hogar, el matrimonio pidió la anulación de su unión, pero esta no recibió la aprobación del Papa. En un último intento de reflotar la relación, la pareja se reconcilió, dando lugar a un segundo embarazo de la soberana, quien dio a luz en 1151 a otra niña, llamada Adelaida. La relación entre los esposos no hizo más que empeorar drásticamente, con lo que no había lugar ya a reconciliaciones. En marzo de 1152, solicitaron nuevamente y formalmente la nulidad de su unión, con el motivo de la consanguinidad en cuarto grado que compartían. Después del divorcio, la custodia de María y de Adelaida quedaron en manos de su padre y fueron declaradas hijas legítimas del rey. Leonor recuperó las posesiones de Aquitania y se convirtió otra vez en una mujer muy solicitada entre los nobles de toda Europa. A sus 30 años y solo unos pocos meses después de su divorcio con el rey francés, Leonor de Aquitania volvió a casarse, esta vez con Enrique de Plantagenet, conde de Anjou y duque de Normandía. Este enlace contrarió mucho a Luis VII, ya que con él los dominios de la nueva pareja superaban con creces a los suyos propios dentro de Francia. Este dominio inglés sobre la mitad occidental de Francia fue el origen del conflicto entre ambos reinos, conocido como la Guerra de los 100 Años. En 1154, Enrique se convirtió en rey de Inglaterra, bajo el nombre de Enrique II, y ella, a su vez, en reina consorte. Enrique y Leonor, durante muchos años, se amaron apasionadamente, y fruto de ello nacieron 8 hijos, 3 de los cuales llegaron a reinar. El primer vástago fue Guillermo, que murió a los 3 años. Seguidamente, en 1154, en el año de su ascensión al trono, tuvieron a Enrique. Un año más tarde, nació Matilda, y en el año 1157 nació Ricardo. En 1158 llegó el quinto hijo, Godofredo. En 1162 nació una niña, a quien llamaron Leonor, en honor a su madre y a su abuela materna. Y 2 años más tarde nació Juana. El benjamín de la pareja fue Juan, que llegó a este mundo en 1166. Todos ellos llegaron a ostentar y a poseer títulos y estatus importantes. Enrique fue rey de Inglaterra. Matilda casó con Enrique el León, duque de Sajonia y Baviera. Ricardo llegó a ser el conocido rey de Inglaterra Ricardo I Corazón de León. Godofredo fue duque de Bretaña. Leonor se casó con Alfonso VIII, rey de Castilla. Juana se casó primero con Guillermo II, rey de Sicilia, y posteriormente con Raimundo VI, conde de Tolosa. Y finalmente Juan, al que popularmente conocemos como Juan sin tierra, y que heredó la corona de Inglaterra en 1199. Como vemos, la estirpe de Leonor se expandió a lo largo de Europa y varios futuros reyes del continente fueron indirectos descendientes de este linaje. Al lado de su marido, Leonor,
participó de forma muy activa en el gobierno y administración del reino, y en especial de sus propios territorios. Ejerció como mecenas de numerosos artistas y trovadores, y su labor llegó a influir notablemente en la poesía trovadoresca y caballeresca de la época. Enrique no se caracterizaba por ser un hombre de una sola mujer, con lo que los enfrentamientos entre él y Leonor fueron numerosos a raíz de sus continuos affairs con diversas amantes, llegando incluso a tener algún que otro hijo con ellas. Las desavenencias entre marido y mujer se fueron acentuando con el paso de los años y se le añadieron las disputas por el hecho de que Enrique, haciendo alarde de un carácter cruel, intransigente y posesivo, se negaba a ceder a sus hijos parte de los poderes de sus territorios. Finalmente, Leonor, férrea defensora de los derechos de sus hijos, instó y ayudó a sus hijos Enrique, Godofredo y Ricardo a levantarse en contra de su padre. Los jóvenes partieron a Francia para organizar la rebelión, y en cuando Leonor se propuso reunirse con ellos en 1173, su comitiva fue interceptada por los hombres de Enrique II. La llevó de vuelta a Inglaterra y la hizo prisionera por 16 años, dejándola salir de sus aposentos en contadas ocasiones y siempre bajo una estricta vigilancia. Su cautiverio no terminó hasta la muerte de su marido en 1189, momento en el que ella, una vez liberada, retomó su poder político con más fuerza que nunca. Con su hijo mayor Enrique ya muerto en 1183, Leonor participó activamente en la coronación de su otro hijo Ricardo I Corazón de León y se puso al frente del reino cuando éste se ausentó para participar en la Tercera Cruzada. También lo hizo cuando el rey fue secuestrado por Enrique VI, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, en donde sus hábiles decisiones y negociaciones fueron fundamentales para liberar al rey. En 1199 murió Ricardo, dejando al reino de Inglaterra sin heredero, con lo cual el trono pasó automáticamente al siguiente hijo varón de Leonor, Juan. Cuando casi tenía 80 años, aún protagonizó un hecho muy remarcable que mostraba una vez más el carácter enérgico y decidido de Leonor. En el año 1200, cruzó los Pirineos para elegir a una de sus nietas, Blanca de Castilla, para casarla con el hijo heredero del reino francés y con ello intentar asegurar la paz entre los Plantagenets de Inglaterra y los reyes de Francia. Ese mismo año también ayudó a su hijo Juan a defender sus dominios de Anjou y Aquitania contra su nieto Arturo de Bretaña. La agitada y apasionante vida de esta singular mujer acabó el 1 de abril del año 1204, a los 82 años, una edad totalmente inusual en la época, que hasta en esto rompió moldes Leonor. Sus restos mortales yacen en la abadía de Fontevraud, junto a los de su marido Enrique, su hija Juana y su querido hijo Ricardo. Si habéis llegado hasta aquí, os lo agradezco enormemente y espero que hayáis disfrutado y aprendido algo con este vídeo. Os recuerdo de suscribiros a mi canal dándole a la campanita para que YouTube os avise cada vez que cuelgo un nuevo vídeo. Sed muy curiosos y no dejéis de querer conocer y aprender de vidas y momentos de la historia, ya que para entender el presente y el futuro hay que conocer el pasado. Un abrazo enorme para todos y para todas.